Hermanas y hermanos en Cristo, familia y amigos, un saludo a la distancia, donde quiera que estén viendo este video. Dios les bendiga hoy, mañana y siempre. Y de verdad, gracias por estar aquí en este su canal. Bueno, el video de hoy también, ¿verdad? Muy interesante. ¿Por qué? Bueno, porque pues aquí en la Biblia nos enseña más o menos, ¿verdad? Cómo es nuestro Dios, ¿verdad? A través de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, aquí miramos, ¿verdad? Que Dios es como los que miraron a mi Señor Jesucristo, pues lo miraron normal, como otro niño, se creció igual, ¿verdad? Como un ser humano, ¿verdad? Entonces quiere decir que la fisonomía de Dios es como un humano, así como somos nosotros, ¿verdad? Claro que Él, ¿verdad? En el espíritu, ¿verdad? Pues es, pues no sé cómo expresarlo, pero no tiene los defectos que tenemos nosotros en nuestros cuerpos físicos, ¿ok? Porque cada uno de nosotros tiene que tener por allí, ¿verdad? Algo que dice, ay, mira nomás esto, pero bueno, ¿verdad? Bueno, lo interesante de esto es de que vamos a ver, ¿verdad? Lo que nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que en Jesucristo miramos a Dios como es, ¿verdad? Y bueno, para eso vámonos hasta Colosenses capítulo 2, versículo 10. Y dice así, dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Bueno, aquí no es, ahí nomás al empezar ahí, estoy mirando, ¿verdad? Cuando, al menos yo en mi persona, digo que salvo, sellado, siempre sellado. ¿Por qué? Porque si vienes a Cristo, naciendo en el Espíritu, lo más lógico es, pues eso, ¿verdad? Lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 10. Fíjatelo otra vez más. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Sí? Entonces, si tú eres, ¿verdad? En mi Señor Jesucristo, de verdad, ¿ok? Y si eres de verdad, vas a hacer esto. Si no naciste en el Espíritu, ¿verdad? No lo vas a hacer. O lo vas a hacer eso, ¿verdad? Porque a lo mejor te insta para que estés ahí en esa congregación, una muchacha, ¿verdad? Una hermana en Cristo, y bueno, quieres ver si te hace caso X cosa. O porque te gusta ir al lugar ese, porque ellos, ¿verdad? Tienen cantos, predican, y se siente bonito. Pero no eres en mi Señor Jesucristo. No has tenido, ¿verdad? En mi Señor Jesucristo esa comunión que ocupas para que te entregues a Él, ¿va? Entonces, eso es lo más interesante para que tú logres tener ese acercamiento con Dios, ¿verdad? Es, ¿verdad? A través del conocimiento del Evangelio de la Gracia, en el cual, ¿verdad? Nos habla primeramente, ¿verdad? Primera de Corintios 15, del 1 al 4. Ese es el Evangelio, el verdadero Evangelio para los tiempo o para el tiempo, ¿verdad? De la gracia de Dios. Entonces, ya dicho esto, ¿verdad? Vamos y dice, llevando fruto en toda buena obra, llevando fruto en toda buena obra. Bueno, yo aquí lo hago de corazón, ¿verdad? Yo, como he dicho en mis videos, yo no monetizo mis videos, yo no pido dinero, yo no pido prendas, nada. Yo lo único que pido es que vean los videos y bueno, que si llegase, ¿verdad?, a interesarles, se suscriban al canal y bueno, le hagan un me gusta, ¿verdad? Y lo compartan. Eso es lo que yo pido. Pero entonces, él dice, ¿verdad? Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Bueno, eh, haz de cuenta que naciste apenas ayer, ¿no? Y llevas a comer, ¿verdad?, la palabra de Dios, como dijo mi señora en Amós capítulo 8, ¿verdad? Vas a tener hambre, vas a comer, pero vas a comer conocimiento de palabra de Dios, ¿ok?
Y bueno, entonces eso que habla el 10, exactamente así va a ser, porque vas a conocer, ¿verdad? Directamente lo que Dios quiere que aprendas y hagas, ¿no? Bueno, entonces dice, y creciendo en el conocimiento de Dios. 11, dice, fortalecidos con toda, dice, con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Eso es exactamente lo que Él pide. ¿Ok? Ahora el 12. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Bueno, si no ha sido por Dios Padre, no viene Jesucristo a nosotros, ¿ok? Si no ha sido por nuestro Señor Jesucristo, no viene el Espíritu Santo a nosotros, ¿ok? Entonces tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque hemos creído a la verdad. Ahora dice el 13, dice, fíjate lo que dice, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Fíjate bien. 13, el cual nos ha liberado, no dice nos va a liberar, ¿ok? O nos está liberando, no, dice el cual nos ha liberado. Cuando creíste, cuando tú creíste, cuando tú te dijo un hermano en Cristo, ¿verdad? Crees en Cristo, crees en Dios, crees en el Espíritu Santo, crees en la salvación, crees que Cristo murió por tus pecados y él dice, sí creo, ¿verdad? Bueno, él te dice, ya eres salvo, ¿verdad? Bueno, te voy a decir algo. La comunión con Dios tiene que ser. Entonces, si tienes el conocimiento, ¿verdad? Entonces vas a entregarte de verdad a mi Señor Jesucristo. No hay nada más así, sino que vas a reconocer que tú antes, ¿verdad? De pedirle a Él por tu alma, vas a decirle que tú eres muerto en tus pecados, en tus delitos, en tus transgresiones, en todo, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, porque aunque digas, yo no he pecado, ya pecaste por decir eso, ¿ok? Nomás con eso te digo todo. Y si no, uh, puedes tú mirarte a ti misma desde que tú te acuerdes hasta la edad que tienes y empieces a recordar qué has hecho. Fíjate bien, mentir es pecado, ¿ok? Robar es pecado, ¿ok? Uh, pues ya, lo demás pues ya sabes tú lo que es pecado, aunque no seas en Cristo. Bueno, entonces, cuando tú creíste a la verdad, ¿verdad? Y bueno, en ese momento ya Dios te ha liberado, ¿ok? ¿Por qué? Porque creíste en su Hijo amado y también eres sellado con el Espíritu Santo de la promesa, ¿ok? Y bueno, eso es en Efesios capítulo 13, capítulo 1, versículos 13, 14. Ahora, dice entonces 13, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Bueno, ya nosotros somos en Él, esperando ese momento tan hermoso, ¿verdad? Que estamos esperando, el arrebatamiento, ¿verdad? El harpazo. Bueno, dice el 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Fíjate bien, cuando dice el perdón de pecados, no dice de tus pecados pasados, no dice pasados y los que estás cometiendo ahorita, no, dice aquí, ¿ok? Por su sangre, el perdón de pecados. ¿Qué entendemos aquí? Bueno, yo entiendo que es por todos los pecados que tú cometas. Ahora, fíjate bien. Por ahí miré un video donde un hermano en Cristo dice que nosotros, o al menos yo lo tomé para mí, que dice que yo, ¿verdad? Que digo que salvo siempre salvo y sellado siempre sellado, es porque yo, ¿verdad? Pues quiero seguir pecando. Pues no, yo le digo a él que no, pero tampoco me preocupa a mí el no pecar. ¿Por qué? Porque
trato de vivir a lo que es en Cristo y ahí tratando de vivir en lo que es de Cristo, bueno, ahí ya no estoy pecando, ¿verdad? Entonces, más me enfoco en servir, en tratar de hacer lo correcto en Cristo, que preocuparme por no hacer esto, por no hacer aquello, y será pecado esto, y será pecado aquello, ¿verdad? No, nada que ver. Entonces, esto es lo que a nosotros, ¿verdad? Nos da el 100% que sabemos que somos salvos, siempre sellados, porque Él no lo habla en 20 años que tú tengas, o esta salvación eterna la vas a tener hasta los tantos años, ¿verdad? O va a ser nada más en el tiempo ya de tu vejez. No, no, aquí dice claramente, dice 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Ok? Ahora, fíjense bien lo que nos dice también aquí, ¿verdad? Donde nosotros miramos, ¿verdad? Que leemos en la palabra de Dios, ¿ok? Dice directamente el 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Bueno, entonces ya miramos, bueno, en aquel tiempo, ¿verdad? Los judíos, los hebreos, pues lo conocieron, ¿no? Y hubo sus discípulos, ¿verdad? Que lo siguieron, lo conocieron y bueno, entonces vieron que Dios estaba en la tierra, ¿verdad? Bueno, entonces dice el 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Bueno, entonces quiere decir, como lo he dicho en otros videos, es un 100% Dios y un 100% humano en Jesucristo, ¿ok? Así es de que, bueno, ve ese video y verás que eso es verdad. Dice el 16, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. A ver, dice en el 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en Él fueron creadas, fíjate, ¿ok? Dice, las que hay en los cielos, hay más de un cielo. Que yo sepa, hay 3 cielos. ¿Ok? En el tercero es en donde está Él. Ahí es su gloria allá. Dice, invisibles, quiere decir que todo es creado por Él, hasta los que le servían a Él, que ahora, ¿verdad? Le sirven a su enemigo, ¿verdad? A ese caprichoso que pensaba que nomás porque Él iba a tener el dominio y se equivocó, ¿ok? Lo venció mi Señor Jesucristo en la cruz, ¿ok? Bueno, entonces, dice completamente todo el 16. Vamos a ver, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Quiere decir que antes de Él no existía nada, Él fue el que creó todo. Amén. Bueno, y entonces vamos al 17. Dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. 18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Hasta aquí quería llegar. Dice que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Bueno, aquí quiero decirle, ¿verdad?, a mis familiares, amigas y amigos católicos, que la Iglesia Católica no es, ¿verdad?, la Iglesia de Cristo. En todo caso serían los católicos, no la iglesia hecha de manos. Pero bueno, me da tristeza, ¿verdad?, por lo que les voy a decir, pero es verdad. La católica enseña un evangelio que ellos mismos forjaron para equivocar a los que los visitan a ellos, ¿verdad?, sus miembros. Y bueno, pues desgraciadamente los van a hacer que se pierdan. Unos que se vayan, ¿verdad?, al lago de fuego,
otros nomás a los juicios, porque ahí van a entender y van a decir, no, entonces Raúl tenía razón, Raúl Delgado tenía razón. No, 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 no. Entonces, por ahí hay una Biblia, la vamos a leer y vamos a tratar de entender. Mira, no hay mucha ciencia. Lo que tienes que hacer es apoyar a tus semejantes, al que más veas, aunque sea tu enemigo, tienes que, si puedes, darle la mano o al menos, ¿verdad? Tratar de ser buena persona con él o con ella. Y aparte de eso, ¿verdad? Aparte de eso, bueno, pues como ya he dicho en otros videos, vas a morir en Cristo. ¿Ok? Vas a morir en Cristo. No vas a marcarte con ese sello que dicen que no vas a poder ni comprar ni vender. Eso lo puedes mirar en el Apocalipsis, ¿ok? En Revelaciones, ¿verdad? Ahí lo vas a mirar, en el capítulo 13. Entonces, 13. Entonces, lo que te estoy diciendo aquí, ¿verdad? Que Él creó todo, ¿verdad? Para Él, ¿ok? Todo. Pero lo que existe ahorita es un pleito. ¿Por qué? Bueno, porque ellos, los que fueron creados por Dios, pues no quisieron realmente, ¿verdad? Seguirlo o seguir con él, sino quisieron seguir al enemigo de él, ¿verdad? Al que lo enojó. Entonces vienen los juicios para todos, para todos, para todos, después de que sea levantada la Santa Iglesia de mi Señor Jesucristo. Los que se quedaron van a batallarla no, pues, de más, ¿ok? ¿Por qué? Mira, simplemente porque son 21 juicios, ¿ok? Aparte de los 21 juicios hay los 7 truenos. No sé qué signifiquen esos, pero ahí están también. Y luego, después de eso, todavía, ¿verdad? Lo que viene de hambruna, terremotos, de todo lo que viene. Aparte de eso, va a haber mucho más terremotos, va a haber más huracanes, más volcanes, va a haber mucho desastre, dice la Biblia, que van a correr de aquí para allá y de allá para acá. No van a agarrar reposo porque van a estar como la mujer que va a dar a luz, que va a estar en tiempo de parto. Entonces, dice el 19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, todo aquel que va a creer y que se va a subordinar, que va a doblar rodilla ante mi Señor Jesucristo, ya sea en el tiempo, ¿verdad?, de la gracia o en el tiempo de los hebreos, los judíos, del pueblo de Israel. Bueno, pues el que doble rodilla, pues va a ser de él toda esa plenitud. Pero ya después, pues el que no, se perdió para siempre, allá en un lago de fuego que viene siendo de día y de noche. La Biblia lo enseña, no enseña a que, y como ya se murió un pariente de nosotros y ya no sintió nada, no. Esa alma no va a morir, no se va a deshacer, sino que va a sufrir de día y de noche. Grábatelo bien para que lo entiendas, porque si no lo entiendes de esa manera, no va a cambiar tu manera de pensar, pensando que vas a ser nada más desintegrada, desintegrado y que ya ahí quedó. No, 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 no. No es así. Vas a sufrir lo que un hermano en Cristo, ¿verdad?, va a gozar por toda la eternidad, por todo, nunca morir. Bueno, pues tú, ¿verdad? Si te quedaste, vas a sufrir toda una eternidad y dice, ¿verdad?, que en el lago de fuego, ¿ok? Bueno, vamos a mirar entonces ahora lo que dice el 20. Dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Bueno, ¿qué sería tan lo más hermoso para ti? Pues que vinieras a Cristo y no padecieras dos veces, es decir, en tu cuerpo físico y vivir sufriendo eternamente. ¿Ok? Dice el 21, dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Fíjate bien lo hermoso que tienes cuando ya
cruzas un parámetro y dices, no, 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 te regresas, o cuando lo descubres poco a poco y te va interesando entre más, más, más. Bueno, eso es la Biblia, entre más, más le vas buscando, más te va dando a ti el entendimiento para que lo mires de la manera que es, ¿ok? Un pastor nos enseña a nosotros. ¿Qué nos enseña? No nos enseña nada de él, nos enseña de la Biblia. Una vez que aprendemos de él y vemos la Biblia, miramos si el pastor tenía razón o no tenía. Entonces, una vez que ya sabemos lo que él nos enseñó, bueno, entonces con lo que poquito que nosotros aprendamos, ya con lo que él nos enseñó, bueno, vamos agarrando más luz. Pero acuérdate que si el enemigo de Dios se equivocó, bueno, pues también un pastor se puede equivocar, también un predicador se puede equivocar. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros los humanos tenemos ese defecto, que en una manera, por muy rectos que seamos, fallamos en algo, ¿no? Y Dios no falla, ¿ok? Bueno, entonces dice el 22, dice, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, fíjate, en su cuerpo de carne, era 100% humano en esa carne, ¿eh? Dice, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Bueno, aquí simplemente, no, es que no entiendo yo, no entiendo yo cómo haya quienes digan que se pierde la salvación. Fíjate el 22, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, ya hace 2000 años más o menos, dice, para presentaros santos, o sea, que nos va a presentar él con su muerte desde hace alrededor de 2000 años, ok, los que creamos en él, ok, los que seamos verdaderos cristianos, nos va a allí, ahí está, mira, puse un video una vez, me acuerdo, un día, ok. El tabernáculo de Dios no está en la tierra, ese está allá con él. Y ahí está la sangre de mi Señor Jesucristo, ok. Entonces, así como cuando los del pueblo de Israel, ¿verdad? Al año, una vez al año, iban a llevar, ¿verdad? Un cordero, iban a llevar una paloma, ¿verdad? Un pichón, qué sé yo, este para el perdón de pecados, ¿verdad? Pero no era directamente el perdón de pecados, ¿verdad? Así como decir, no, pues sí, ya con eso, no. Eso era, creo yo, porque no está en la Biblia lo que voy a decir, al menos no lo he mirado, ¿verdad? Creo yo que él decía, esto van a hacerlo, ¿verdad? Para que vean lo que les cuesta pecar, ¿no? Porque imagínense, tenían que entregar el animalito, ¿verdad? Sin defecto, limpiecito, tenía que cuidarlo día y noche para que no le pasara nada y parece ese ya estaba apartado en el año para llevarlo. Entonces yo me imagino que él decía, para que tengan conciencia de que no deben de hacer lo malo y vivan bien, ¿verdad? Pero ¿cómo es que pasaba eso? Bueno, eso tenía que pasar hasta que viniera el libertador. ¿Cuál libertador? Jesucristo, porque él iba a venir a eso. Él no iba a venir a reinar, ¿verdad? Directamente, nada más a un pueblo, sino él iba a reinar para todos, ¿ok? El que creyera en él. Entonces, no creyeron en él, ¿verdad? Y se pospuso se pospuso la fecha, quedaron ellos en pausa hasta que la plenitud de los gentiles venga Cristo, ¿verdad? Sean cristianos de corazón. Bueno, entonces vuelve también otra vez Dios Padre a trabajar con su pueblo Israel, castigándolos por haber ellos no creído en su Hijo y por tener tanta idolatría, tantas imágenes, pues de todo lo que puedan tener, ¿no? Bueno, entonces dice, ¿verdad? Claramente aquí en el 22, porque ese tan interesante que le puedes dar y dar y dar, y ahí está. Dice el 22, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de él. Cuando sea la plenitud, vamos a ser todos llevados y allí nos va a entregar mi Señor Jesucristo, va a decir, aquí están,
todos los que creyeron. Wow, ¿sí? Y Él ya nos presenta limpios, puros, ¿ok? Bueno, dice el 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Ahí está. A ver, Raúl, ¿cómo que si sigues en la fe, o sea, tienes que obrar? No, no tienes que obrar. Simplemente dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, ¿ok? O sea, que no cambies tu manera de pensar. Yo podría cambiar de mi manera de pensar, ¿verdad? Yo podría cambiar, hacerme adventista, hacerme católico otra vez, podría hacerme testigo de Jehová, mormón, qué sé yo. Pero ni así. ¿Por qué? Porque lo primero que yo hice fue de corazón. Cuando no lo hice de corazón, ahí es a donde cambia la cosa, ¿sí? Cambia. Ahí cambia la cosa. ¿Por qué? Porque según tú, ¿verdad? Mira, sí, mira, según tú cambiaste y te entregaste a Cristo, ya eres parte de la Santa Iglesia, pero no lo hiciste de corazón, sino que a ti te movió algo en aquel lugar, pero tú sigues yendo al mundo porque te encanta el mundo, vas al mundo, ¿ok? Eso es así, ¿ok? Entonces dice, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, ¿cuál? Bueno, el de Primera de Corintios 15 del 1 al 4. Dice que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Fíjate, toda la creación, cuando Jesucristo fue a pagar esa deuda que ni tú, ni yo, ni nadie hubiera podido pagar en lo personal, ¿verdad? Entonces, desde allí somos ya de Cristo, somos ya de Dios Padre Todopoderoso, somos sellados con el Espíritu Santo, ¿verdad? De Dios. Y eso lo puedes mirar en Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Entonces dice que de todo, dice, ¿ok? Dice, debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. O sea, que no habló de que fuera Pedro, ¿verdad? Pedro, el apóstol Pedro, que fuera el encargado, como lo hizo mi Señor Jesucristo en vida, le dijo, ¿verdad? Que a él le iba a encargar a todo el movimiento del evangelio más obras, ¿ok? Y bueno, Pablo viene después de ellos, ¿verdad? Viene a ser, ¿verdad? El ministro, ¿sí? De la palabra de mi Señor Jesucristo, de la palabra de Dios. A él lo hizo apóstol, y a él le dio el ministerio para que él fuera a todos los gentiles y bueno, pues aquel judío, ¿verdad? Aquel israelita que quisiera ser partícipe, también lo iba a hacer. ¿Y de cómo? Igualito que los que éramos gentiles y ahora somos en Cristo. Wow, hermoso y bonito eso. Pero lo que yo quería que aprendieras, ¿verdad? Que Dios es, ¿verdad? Como Cristo. Cristo es la imagen de Dios, ¿ok? Y bueno, vamos a mirar ahora, vamos a Filipenses. Vayamos a Filipenses y nos vamos a ir al 2, 6 al 11. Capítulo 2. Versículo 6 al 11. Pero vamos hasta el 5. Vamos del 5. Vamos a empezar del 5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cristo Jesús nunca pecó. Él no nació con pecado y nunca pecó, ¿ok? Se hizo pecado por nosotros, ¿ok? Por eso pagó Él en la cruz, por nuestros pecados, ¿ok? Entonces dice 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 2, versículo 5, ¿verdad? Ahí nos dice claramente, ¿verdad? Otra vez, haya pues
en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cuando ya eres en Cristo, ya Dios Padre nos dice que ya Él no nos deja tropezar, que Él ya no nos va a dejar abandonados ahí tirados, no, Él dice que nos va a dar la manera de que nosotros no realicemos esas ofensas, ¿verdad? Ese pecado, eso. Pero el apóstol Pablo también nos dice que hay pecados, ¿verdad? Que nunca vamos a poder nosotros evitar, ¿no? Evitar, porque así es este cuerpo carnal, ¿verdad? Los ojos, ¿verdad? Libidinosos. No hay mujer que no desee o le guste un hombre fuera de su matrimonio, y de igual manera un hombre que le guste una mujer que le guste fuera del matrimonio. Ahora, el gustar a decir que la deseo es diferente, ¿verdad? Bueno, pero por el simple hecho de que te gusta o se te hace bonita, ¿verdad? Viene a ti me hubiera casado con ella, ya la regaste, ¿ok? Pues entonces, Cristo Jesús, ¿verdad? Cuando ya nosotros somos en Él, pues vamos a tratar, como dice el versículo 5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, que no hubo pecado en Él, ¿verdad? No se halló mentira, siempre fue la verdad, ¿ok? Mayormente entre los hermanos, ¿verdad? Nosotros, ¿ok? Dice el 6, el cual siendo en forma de Dios, fíjate bien, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Eso lo puedes encontrar también en Hebreos, ¿verdad? A donde dice él, ¿verdad? Ofrenda no te gustó, ¿verdad? Donde dice, preparaste cuerpo para mí. Bueno, allí es. ¿Por qué? Bueno, porque dije y lo vuelvo a repetir, es Dios, ¿verdad? Mi Señor Jesucristo es 100% Dios, pero también es 100% humano, ¿ok? Y si no fuera 100% humano, entonces de nada hubiera valido su muerte. Más bien, no hubiera muerto, entonces de nada nos hubiera servido, porque él no iba a morir, ¿ok? Bueno, dice entonces el 7, dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y dice, hecho semejante a los hombres. 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, se humilló a sí mismo. Él mismo se decía como cuando él decía en la muerte en la resurrección de Lázaro, ¿verdad? Que le dice, Padre, para que ellos vean, ¿verdad? Que tú, ¿verdad? Lo haces como dándoles a entender que él en el Padre, ¿verdad? Tiene comunicación, para que vieran ellos que era así, porque él nunca dijo que de él salía, que él en su mente, ¿verdad? El curar enfermos o el traerles su palabra de Dios. No, él decía toda palabra que yo hablo, la hablo porque Dios así me lo pidió. Mi Padre, ¿verdad? Es toda palabra de Dios. Y los milagros que él hacía también eran en el Padre, ¿ok? En el Padre. ¿Ok? Así es de que pues hay que estudiar para poder entender por qué les digo que Él era mi Señor Jesucristo, 100% Dios, pero también era 100% humano. ¿Ok? Dice entonces el 9, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Bueno, si usted, ¿verdad? O yo, o él, fuéramos como él, limpios de todo pecado, que no lo es, ¿verdad? Pero es un decir, pues uno de nosotros hubiera podido morir por el resto de los seres humanos, pero nosotros venimos con la maldición desde Adán y Eva, ¿ok? Entonces, eso es lo que a nosotros, ¿verdad? Ya nomás crecemos a una cierta edad y ya sabemos mentir, es lo primero que aprendemos, cómo mentir, agarrar lo que no es de nosotros. Y bueno, ya más grandes vamos aprendiendo lo más feo, pero cuenta igual, ¿no? Entonces dice
el 10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Bueno, los muertos, los que han muerto, ¿verdad? Los que estamos vivos y también las potestades que están por allá, que no han entendido, bueno, van a ser juzgadas por Dios al final de todo. El último versículo, espero agarrar más entendimiento, posiblemente leamos el 12, dice, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora, que confiese, vuelvo a lo mismo, no es nada más así, yo nomás así confieso que Él, no. Que sabes de antemano que Él pagó por tu vida, pero en el espíritu, en el alma, no en la carne. Que Él pagó para que tú ya no mueras, para que tú ya no seas condenada al infierno y luego al lago de fuego. Entonces, eso es que tú lo creas en tu corazón. Ve Romanos capítulo 10, versículo 8 en adelante, al 12. Entonces, allí es a donde te está diciendo, ¿verdad? Directamente el apóstol Pablo en Filipenses, dice 10 y 11, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Ok? Entonces, nosotros sabemos que hay un solo Dios. Tres deidades en un solo Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ok? Los tres merecen la misma adoración porque los tres son Dios. Y Dios es un solo ser. ¿Ok? Bueno, entonces, el 12, mira lo que dice el 12, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Fíjate, le está hablando a quienes ya sabe él que obedecieron. Si obedecimos, ¿quiénes obedecimos? Los verdaderos cristianos. Los que no obedecieron esos no eran cristianos. Yo no entiendo por qué hay quienes dicen que la mitad de los cristianos se va a ir y la mitad se va a quedar. No. Es que los que somos cristianos somos los que nos vamos. Los que no son cristianos son los que se van a quedar. Aún así hayan ido, ¿verdad?, a las congregaciones, aún así hayan ellos, ¿verdad?, aportado diezmo, que no es el tiempo de diezmos para nosotros, ¿verdad? Pero que hayan aportado ellos ofrendas, que ellos hayan participado en los cantos, que hayan participado en esto, en aquello. Si no eran nacidos de nuevo, ellos no eran cristianos. Ahí estaban y se decían hermanos. Y yo podía ir y decir, hey hermano, ¿cómo está? Nada más. Yo mismo podría, por decirlo, ¿verdad?, leer la Biblia, pero no la iba a entender, entonces iba a estar engañando no sé a cuántos. Pero gracias a Dios Padre, ¿verdad?, que en su Hijo Jesucristo, ¿verdad?, que me ha dado su Espíritu Santo que mora en mi corazón, ¿verdad?, entonces tengo el entendimiento, por eso es que lo hablo. Pero entonces, ¿verdad?, dice exactamente el 12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Fíjate, este viene a mí. Cuando él habla, vamos a escudriñar un poco más. Cuando él habla, ¿verdad?, de que ellos deben de preocuparse por su salvación, no está hablando de su salvación eterna, ¿ok? Porque de la eterna se encarga Dios, o mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Sino que ellos deben de ir con cautela, ¿verdad? Ir caminando, ¿verdad?, humildes, pero también fuerte con la palabra de Dios, que es la verdad, ¿ok? Entonces, vamos a leer al cabo, no, tenemos tiempo, vamos a leerlo, fíjense bien, dice 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Por su buena voluntad. Bueno, entonces, ¿qué dice aquí? Dice, porque Dios es el que en vosotros produce. Es decir, que yo hago los videos,
¿verdad? Los subo a YouTube, pero yo no los hago porque yo soy Raúl Delgado, no, ya los hago porque yo soy Raúl Delgado, pero en mi corazón está el Espíritu Santo de Dios y es el que a mí me hace que yo, ¿verdad?, produzca para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo. Es decir, que el 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Sí? Yo lo hago de buena voluntad. Antes de venir a Cristo, ¿verdad? Yo no tengo buena voz, nunca la tuve. Y mira, me agarraba yo con el karaoke y a cante y cante casi todas las tardes, esto, aquello, ¿verdad? Y oye, ahora que vengo a la palabra de Dios, ahora que soy cristiano, vengo a esto, cambié aquello por esto. Ya no hago aquello, porque es más, según yo tenía bonita voz, pero cuando ya veo la diferencia, ¿verdad? Digo, no, qué feo. Bueno, en fin, no era de eso de lo que quería yo hablar, ya me balconeé. Dice directamente entonces el 14, dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. A ver, contiendas. Yo podría decir que, que la verdadera palabra la digo yo, mostrando la Biblia. Otro va a decir, no, mira, la verdadera palabra está aquí y yo te puedo mostrar con Biblia. No, de eso no está hablando él. De eso, ¿verdad? De las contiendas así, no. ¿Por qué? Bueno, porque entonces, ¿cómo íbamos a trabajar para que cambiara el que anda mal? O nos cambiara el que anda bien, ¿no? Entonces, mira, vamos a ver lo que dice. 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna. Entonces ya vamos agarrándole que esa generación maligna es la que nos va a poner en contiendas, ¿ok? Ellos, ¿ok? Entonces dice, generación maligna, dice, y perversa, dice, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ok, yo por ejemplo, si voy, que ya he ido, ¿verdad?, de compras para comprar mandado, ¿verdad?, para comer, y les entrego a veces papelitos o les digo, oiga, no está interesada, ¿verdad?, en conocimiento de la palabra de Dios, de la Biblia, y pues no quieren. Entonces, nosotros somos los que vamos alumbrando al mundo, pero no con nuestra propia sabiduría, sino con la palabra de Dios. El Espíritu Santo, ¿verdad?, es el que alusa a todos a través de nosotros. O sea que nosotros no somos los que a 100% hablamos de que porque en mi corazón, no. Lo hace el Espíritu Santo en nuestro corazón, ¿verdad? Que hablemos, Él nos da el entendimiento para que lo hagamos. Dice el 16, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. 17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Él murió decapitado, parece que sí. Okay, imagínense que él sabía que iba a llegar su fin. Él sabía que iba a llegar su fin así, pero él aprovechó al 100% lo que él, ¿verdad? El conocimiento que mi Señor Jesucristo le dio para que viniera a los gentiles y uno que otro del pueblo de Israel, pero que creyera igual que nosotros. Eso lo puedes encontrar en Actos o Hechos de los Apóstoles, capítulo 15 y del 7 en adelante. Ahí lo vas a encontrar. Ahora, dice 17, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y
regocijo con todos vosotros. 18. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Qué hermoso, qué bonito es cuando en verdad sientes esa paz. Si me llegan a dar un balazo y me muero, pues mejor. ¿Por qué? Porque ya voy con Cristo. Si voy caminando y me atropellan, claro que si yo sin buscar ni tampoco el balazo, ni tampoco el atropellamiento, y muere mi cuerpo de carne y sangre, mejor, porque voy con mi Señor Jesucristo. Yo sé a quién le he creído. Yo sé a quién he creído y sé a dónde voy. La pregunta es, amiga, amigo, familiar, si llegases a morir en este momento, ¿a dónde irías? Después de haber escuchado este video, ¿a dónde irías? Es interesante, ¿verdad? Bueno, pues entonces lo que sí quiero, ¿verdad? Darles a entender de corazón que la salvación, ¿ok? Es por parte de nuestro Señor Jesucristo. El que muere en esa cruz es Él, no nosotros. Si nosotros fuéramos, ¿verdad?, a pagar por nuestros pecados, pues no, pero fue Él. Y Él vino una sola vez a morir una sola vez, nada más. Él no vino a morir muchas veces, más una. Entonces, quiere decir que si yo de repente llegase a pecar, voy a ser castigado por mi Señor Jesucristo, voy a ser castigado por Dios, ¿ok? Pero si yo sigo en eso, voy a pagar, ahora sí que como dicen muchos, ¿verdad?, que hay que pagar el precio. Yo no entiendo por qué dicen eso. Si yo me gozo, así como dice el apóstol Pablo, yo me gozo en la palabra de Dios. Yo me gozo haciendo el bien, tratando de hacer el bien más bien. Entonces, pues, ¿de qué manera podríamos decir que estoy pagando el precio? Es como si yo no, como si yo fuera a fuerza, o como que si el sacrificio que hizo mi Señor Jesucristo, yo pagara. ¿Yo con qué podría pagar? Yo no tengo nada. Entonces, no es esa palabra que dicen pastores y predicadores, donde dice, hay que pagar el precio, mi amigo. Hay que pagar el precio, hermano. Yo el precio lo pagó mi Señor Jesucristo por mí. Yo ya soy salvo, sellado, siempre sellado. En lo que yo he leído, yo he creído. Y bueno, pues también sé que camino y trato de caminar siempre en el camino angosto, ¿ok? Siempre. Aunque si llegase a pecar, ya lo dije, no me va a echar mi Señor para afuera, no, me va a castigar. Es decir, que yo, por ejemplo, como humano, ¿verdad?, en mi matrimonio adoptamos un hijo, ¿ok? Y el hijo, ¿verdad?, va empezando a creciendo y va haciendo travesuras entre más grandes. Bueno, pues primeramente, como va chiquito, ¿verdad?, primero le voy hablando, corrigiéndole, mira, esto no lo digas, esto no lo hagas, así, asá. Pero cuando ya llega a una edad a donde ya sé que lo hace por malicia, entonces, ¿qué hago? Le pego. No lo voy a regresar allá donde lo agarré, no. Ya yo le voy a la mano, ¿verdad?, lo corrijo. Entonces, eso es lo que va a hacer Dios con nosotros. Nosotros ya como cristianos, si no entendemos la verdad, ¿verdad?, que está en la Biblia, la verdad que nos enseña a nosotros que ya hemos sido justificados ante Dios, ¿verdad? Entonces, pues, hey, qué triste, ¿no? Es muy triste el que uno crea que se pierde la salvación cuando no se pierde. Pero no era eso el video. El video es en que miremos que sí, ¿verdad? Nosotros, cuando quieras saber cómo es Dios, nomás mira lo que fue Jesucristo. No mires sus facciones porque no las conociste, ni las inventes. Nomás sé que Él fue un ser humano, 100% hombre, ¿verdad? El que pagó por tus delitos y transgresiones. Él fue el que murió en esa cruz, pero como Él no llevaba pecado de Él mismo, como Él no cometió pecado, entonces venció al enemigo, ¿ok? Al enemigo de Dios. Y Dios se gozó, ¿verdad? Diciendo, este sí es limpio, y por Él
vienen todos, porque este santo lo levantó entre los muertos y lo sentó a su diestra para que esté por siempre con él. ¡Wow! ¡Qué bonito!, ¿no? Bueno, pues eso es lo que hay que creer. Eso es lo que hay que creer. Y bueno, pues entonces, de la manera más, pero más bonita, te ruego, te suplico que no dejes pasar un día más, no de creerme en mis palabras mías, sino en las de la Biblia, las que te he hablado. ¿Por qué? Porque yo siembro la semillita, ¿verdad? Pero viene alguien más, ¿verdad? Y la riega o la embona. No soy yo el que te va a hacer que seas cristiana, que seas cristiano, no. Yo nomás te, uh, te comparto, ¿verdad? Lo que es palabra de Dios. El Espíritu Santo es el que te va a hacer que veas que eres muerta en tus pecados. No que estés muerta físicamente, no, sino que eres ya muerta o estás para irte al lago, al infierno, ¿verdad? Porque eres llena de pecado, ¿ok? No es que ya estés muerta, sino que se le dice que ya estás muerta en tus delitos. O sea que cuando tu cuerpo descanse, ya que ya no se, que ya se va a la tierra, tú vas a ir directamente al infierno y después del infierno vas a ir al lago de fuego. A eso se expresa cuando dice que uno estaba muerto en sus delitos, ¿ok? Pero entonces vienes a Cristo y ya eres nueva criatura. Haces ya lo bueno, no practicas lo malo. Ya lo malo lo dejaste. La mujer que fuiste antes ya no lo vas a hacer. ¿Ok? El viejo hombre que tú eras ya no lo vas a hacer, ¿ok? Entonces, con eso me despido en este video diciéndote, ¿verdad? Que sí, Dios, ¿verdad? Dios vino al mundo, ¿ok? Vino al mundo dejando su deidad para compartir con nosotros, o sea, con los que Él vivió en ese tiempo, como ser humano y también se humilló. ¿Para qué? Para que nosotros nos humillemos también al Padre. Y no nomás al Padre, sino también al Hijo. Y no nomás al Hijo, sino también al Espíritu Santo. Yo me gozo en mi Señor Jesucristo, porque yo en Él soy para vida eterna. Yo me gozo en mi Señor, el Espíritu Santo de Dios, porque Él me hace que yo haga lo que yo hago y bueno, me gozo en Él. Yo me gozo en mi Señor Dios Padre Todopoderoso, porque si no ha sido por el Padre, no hubiera el Hijo y no hubiera el Espíritu Santo en mí. Así de que con estas palabras les doy las gracias a todos y espero, ¿verdad?, que cambien esa manera de pensar y vengan a Cristo. Y a mis hermanas y hermanos en Cristo les digo también, nos vemos en el próximo video.